creciendo en el hogar. Y así como crece la iglesia, así como ha crecido Casero, así como nos gozamos de poder dar un abrazo allá en Casero a una manzana en donde estamos convencidos que muchas personas van a conocer a Jesucristo, y orábamos, como dice su palabra, oramos para los que van a venir, para todavía los que no han creído, así como el Señor Jesús nos enseñó. Y nos sentimos realmente familia. Cuando uno siente una familia, realmente uno se siente en un lugar en donde uno se siente protegido, ¿no? Ahí hace un ratito, cuando pasé allá la parte de la gente que está en multimedia, pasé unos textos y le preguntaba, ¿cómo andás? ¿Cómo te sentís en la iglesia? No, muy contento. ¿Sabe por qué? Me dijo, porque encontré aquí en Senda de Vida, ¿qué encontró? Una familia. Y qué bueno que cada uno de nosotros podemos pertenecer a una familia, ¿no? Pero bueno, quería también destacar el cariño, hermanos. Como dije también, hay algo que realmente en este lugar se siente. Hemos compartido allá también en Ituzaingó con muchos hermanos de aquí. Levanten la mano, ¿quiénes fueron desde aquel tiempo a Ituzaingó? A ver, levanten la mano. ¡Ah, la flauta! Son unos cuantos. ¿Quiénes estuvieron en Caseros también compartiendo un tiempo con nosotros? Realmente, yo les quiero dar un fuerte aplauso a cada uno de ustedes, porque se han esforzado. Yo hoy venía para acá. Si bien en la mañana fue una mañana preciosa, donde no había ni una nube, y me gozaba decir, qué hermosa mañana, ¿no? Pero más hermoso es poder también encontrarnos con ustedes. Y por más que el templo está precioso, esto es algo, el Señor ha hecho un milagro aquí en Avellaneda, pero lo más hermoso son ustedes. Porque yo puedo recibir en una sonrisa, en un cariño. María Rosa me encajó como 3 besos. ¿Saben qué lindo? Ya le dije a María Rosa, esto, María Rosa, valió la pena venir hasta acá, ¿eh? Así que, hermanos, como también decía Ariel, impacta el amor. Cada líder, cada servidor, cuando recibimos a las personas, tenemos que mostrar el amor de Cristo. Porque a nosotros nos ha asombrado su amor. Pero bueno, hay un Salmo 91, ¿sí? Vamos a compartir acerca de crecer en el hogar. Y vamos a hablar de lo que es el hogar. El Salmo 91 dice, Señor, ahí lo tenemos, muy bien. Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación. Otra versión dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido mi hogar. Y cuando pensamos en el hogar, el pastor me dijo, habla acerca del hogar. Claro, ahí Néstor empezó a resetear. Y cuando vos te pones en buscar el tema, te pones a pensar y obviamente piensa en su familia. Y realmente lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, lo mejor, lo que más amamos, está en nuestro hogar, ¿sí? Y dice, hay una definición que dice, el hogar deriva de hoguera. Es un lugar donde se enciende el fuego. El lugar es en donde la familia se encontraba para estar juntos, comer y reír. Otra definición dice, el hogar es donde puede relajarse y ser usted mismo. Hogar es donde podemos decir, estoy en mi casa. El hogar representa a mi familia. Y yo pensaba, ¿no? Desde chico, cuando yo iba al colegio, lo primero que nos decían, bueno, dibujen a su hogar. ¿Qué hacíamos? Hacíamos un techo a 2 aguas, ¿no? Le poníamos una puertita en el frente, una ventanita así alargadita de costado, poníamos unos arbolitos, un perrito, porque teníamos perro, y dibujábamos a la familia. Pero en cada casa no dejábamos dibujar esa chimenea, y arriba, ¿qué hacíamos? Le dibujábamos un rulito de que salía el humo. Claro, ese era el hogar que nosotros nos identificábamos, pero le aseguro que en mi casa
no tenía ni una chimenea ni a palo, no sé de dónde lo sacábamos esa chimenea, pero nosotros identificábamos el hogar con esa chimenea. Y el hogar habla de hoguera, de tener ese fuego encendido. Y hoy vamos a hablar de la importancia de que tener el fuego encendido en nuestra familia. Vamos a hablar de la importancia de que tenemos que tener como padres, que también limpiar la casa. Porque a veces dejamos las puertas abiertas en nuestro hogar y en donde se nos empieza a meter basura. Y nosotros como padres le tenemos que pedir al Señor que el Señor nos ilumine, que podamos abrir nuestros ojos. ¿Para qué? Para que ese hogar siempre nos dé calor. También cuando hablamos de un hogar, cuando vamos a una casa, cuando vamos a visitar y nos sentimos cómodos, salimos de esa casa y decimos, la verdad, qué hogar cálido, porque nos sentimos a gusto, porque hemos sido bien recibidos. Y vos ves en una familia, cuando hay un buen hogar, se respira tranquilidad, se transpira paz. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tratar de tener en el hogar. Pero había una familia en aquel tiempo que yo miraba, porque yo soy un pibe jovencito, a los 35 años mío, no. Mirábamos una serie, a ver, que había una familia tan preciosa. A ver, ¿cuál? La familia Ingalls. Creo que los que tenemos, yo estoy a punto de cumplir los 50 años, Pastor Hugo. Igual que el pastor de Casero, no te hagas 45, un cachorrito. Pero lo que hemos vivido en aquel tiempo, hemos podido disfrutar de una serie realmente que era tan sana. Y ese era también nuestro modelo de hogar, en donde estaba el padre, se llamaba Charles Ingalls. Después teníamos a la mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Caroline. Y todos queríamos, cuando éramos chicos, queríamos tener a esa Caroline, no esa rubia con ojos claros, sino que queríamos tener una esposa parecida a Caroline, ¿no? Y bueno, el Señor me regaló a Caroline, que se llama Mariel Villalba, y ahí la tengo. Y después también tenía 3 hijitas. Bueno, ustedes no se parecen ni a palo, pero ¿saben una cosa? Mis primas y mis primos siempre me cargaban. Después no me van a hacer bullying después cuando salgo de acá. Me cargaban que decían, vos sos igual a Laura Ingalls. Claro, yo era chiquitito, tenía todo pequita y encima tenía los dientes medio separados. ¿Cómo me decían? Laura Ingalls. Así que de chiquitito, hermano, yo pasé una. Bueno, pero yo veía en esta familia cómo en su hogar ellos se podían juntar allí alrededor de su hogar, en donde la madre preparaba la comida. Cuando veíamos también cómo las chicas que después de venir al colegio ponían sus libros. Era un lugar en donde la familia estaba a gusto, compartían, charlaban sus aventuras, ¿no? de Laura y de la otra hermana. Y contaban cada cosa y vos veías un hogar hermoso. Y cuando venía el padre, había una desesperación porque salían todos corriendo, hasta el perro salía corriendo a abrazar al padre que venía del trabajo. Y vos veías una familia unida. Hoy, a veces, en muchos de los hogares, vos vas entrando, abrís la puerta. ¿Dónde están? Parece que están todos jugando a las escondidas. Y va a pasar, Santi, Tommy, salgan de las habitaciones, Mariel baja de la escalera, bueno, vamos a tomar algo. Pero también tienen ellos, a veces cuando yo abro la puerta, sí me juegan a las escondidas, se me ponen atrás de la puerta y me sorprende, se te abrazan. Pero hermano, eso es lo que nosotros empezábamos a mirar, lo que era la familia. Y esta familia también tenía una característica. Qué lindo también era verlos, que todos los domingos también, como en el día de hoy, se ponían de punta en blanco y se iban a la iglesia y tenían comunión. Y vos veías que una familia preciosa, que a pesar del medio de las pruebas, porque no era una familia que las cosas les sonreía,
Era un hombre que trabajaba con el cuerpo, que trabajaba en el campo. Cuando había una necesidad, cuando había una sequía enorme, él se tenía que trasladar tan lejos que tenía que dejar a su familia. Y hay imágenes en mi mente de aquel tiempo que yo veía que su madre, a pesar porque estaba enferma, me acuerdo que ella estaba, ¿cómo se llama el que va con el arado en el medio del campo? Enferma, me acuerdo, hasta que una parte que ella se desmaya. ¿Por qué? Porque ella estaba cumpliendo el lugar del Padre en ese tiempo que se fue. Pero también veíamos de que cómo era esta familia unida, de tal forma de que cuando venía el Padre, no estaba el reproche de esa mamá diciendo, escúchame, vos te fuiste, yo tuve que estar en el medio del campo, tuve que pasar una de penuria, sino que el hogar se volvía a unir y esa mujer, a pesar de lo que pasaba y que su marido estaba lejos, lo abrazaba y estaban juntos. ¿Por qué? Porque tenían una visión, un objetivo que era bendecir a su hogar. Este es tu objetivo. Todos los que somos padres, todas las madres, ¿tenés este objetivo de bendecir tu hogar? ¿Cómo estás teniendo tu hoguera? También la familia, yo podía ver de que había una familia unida en donde cuando uno iban a buscar leña para mantener fuego encendido, iban todos. Una vez se le tocaba a Laura, al otro le tocaba a la madre, otro le tocaba al padre, pero iban todos. Todos tenían una visión de mantener su hogar caliente. Y qué bueno que nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador, aquellos que un día lo hemos aceptado, hemos sentido algo diferente en nuestra vida que el Señor nos ha transformado. Nuestra alma, nuestro espíritu que estaba muerto en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Que no teníamos vida, a través de que hemos creído en Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios le dio vida a nuestro espíritu que estaba muerto y ahí se encendió una llama en donde ya no se pudo apagar más. Por eso cuando uno habla de familia y recuerda la familia que uno tuvo, realmente el Señor ha sido bueno con mi familia. Nosotros venimos de un hogar humilde en donde no teníamos muchos recursos, en donde mi padre en la parte económica siempre trabajó, pero nunca nos alcanzó. Mi papá tenía que trabajar en obras allá en el interior y él venía, y eso también había arrastrado a mi familia, a una familia donde prácticamente nos hemos criado sin un padre, y en donde a raíz de la distancia con mamá, hubo infidelidades, hubo situaciones que el matrimonio ya no tenía ninguna chance de poder seguir avanzando. Y toda esa familia que uno de chico se imaginaba, como esta familia Inga, era nada que ver. ¿Por qué? Porque faltaba algo en el hogar y era esa llama. Pero por la gracia del Señor, un día, mi familia, primero que conoció a mi papá, al Señor fue mi papá, ahí en la mesa, en el medio de mi casa, en el lugar donde está la hoguera. Él le pidió perdón al Señor. El pastor Alfredo Citadino, que quizás alguno de ustedes lo conoce, le había entregado una Biblia y le marcó los pasos cómo tenía para ser salvo. Voy cambiando todo el mensaje, les voy diciendo. Y él pudo conocer al Señor en aquella tarde, agarró el teléfono, se fue a hablar con el pastor diciendo, pastor, he conocido a Jesucristo. Yo que venía de una raíz católica en donde no quería saber más nada de lo que sería del evangelismo, ¿sí? No quería saber nada, no se metan en una iglesia evangélica porque yo lo rechazaba, era como sentirme que yo iba a fallarle a mi religión. Y hoy los domingos a la mañana cuando nos encontramos con las personas nuevas, también recibimos, no le quiero fallar a mi religión. Pero ¿saben una cosa? Poquito a poquito el evangelio se fue metiendo en mi casa y todos fueron conociendo al Señor Jesús. Y un día, yo era el más chico de todos, y soy el más chico de todos, pude conocer a Jesucristo como mi Salvador. Y así fue que el Señor en aquel tiempo pudo construir ese hogar que estaba en ruinas.
Y les puedo asegurar, y te quiero decir a vos, que quizás estás pasando por un tiempo de angustia, por un momento de tristeza, que tengas esperanza en el hogar. Jesucristo es mi bendición. Quiero que todos repitamos, que esta palabra la vamos a repetir un montón de veces. Tu presencia es mi bendición. A ver, los quiero escuchar a todos. Tu presencia es mi bendición. Y qué bueno cuando tenemos la presencia de Dios en el hogar, porque con Él nos movemos, con Él nos sentimos a gusto. Pero el hogar también es el lugar, esa casa donde después de un día largo de trabajo, ¿qué hacemos? Vamos a descansar. Qué lindo es tener un hogar de descanso. Yo me levanto, a ver, no quiero mentir, a las 6 de la mañana, me levanto, preparo el mate, me preparo un vasito, me voy tomando un mate cocido. Aquellos que me ven seguramente en los Zoom a las 7 de la mañana, aquel que no me ve porque no se conecta, conéctese, recuerde, por favor. Queremos tener una iglesia bendecida y fortalecida. Y cuando nosotros oramos, el Señor nos fortalece. La oración es parte de la intimidad. Así que cuando tenemos una iglesia enfocada en la oración, tenemos una iglesia que crece, que avanza y que se proyecta. Y el Señor añade un montón de cosas a través de que su pueblo ora y clama a Él. Así que los espero todos los lunes a las 7 de la mañana. Los quiero ver a ustedes. El viernes no los voy a ver porque cada sede se junta para orar. Así que pónganse firmes en la oración. Dios bendice a aquellos que le buscan. ¿Sí? Y me voy al trabajo. A las 8 arrancamos. Ustedes me ven ahí tomando algo en el viaje cuando estamos en la oración. Y yo vengo, encima estoy trabajando en Palermo, Hollywood. Yo vivo en Hurlingham. Tengo prácticamente 1:20, más o menos 1:30 para poder llegar a casa. Llego fusilado, llego cansado. Y cuando llego primero, entro a casa y me quiero acostar, tirarme un ratito o en el sillón. Voy al lado de mi esposa, charlamos un poco. Es recargar las pilas, ¿no? ¿A usted les pasa también que quiere estar en ese momento de tranquilidad? ¡Qué bueno! Pero qué bueno es que cada uno de nosotros podemos tener un hogar, un lugar en donde podamos descansar. Pero también, qué bueno tener un hogar que en el medio de la tormenta, en el medio de la tempestad, que hay días que realmente no les pasa a ustedes, que no les sale nada. Que vos venís, vamos a hacer el trabajo y vamos y preparamos el equipo de la gente, vamos a colocar esto, vamos a hacer lo otro y proyectamos. Y cuando venimos, el dibujante me hizo la ventana más grande. Hay días que perdemos y son esos días que decís, no puede ser. Pero este es un pequeño detalle de un día que las cosas no nos salen bien. Pero hay días que, el otro día que justamente tenía un turno y salgo media hora antes del trabajo y agarro el auto por Juan B. Justo y voy y no va que una moto se me cruza y me choca de costado. ¡Ay, Señor! Esos son esos días de que decís, ¿para qué me levanté? ¿No? Pero qué bueno cuando yo vuelvo a casa, voy a mi hogar y encuentro a mi familia y encuentro a mi esposa, mi amor, ¿estás bien? Bueno, gracias a Dios no pasó a mayores. Esas palabras que nosotros sentimos en el hogar de parte de nuestra esposa es una bendición de saber que tengo un hogar en donde puedo estar refugiado y puedo estar tranquilo. Y que en el medio de la tempestad me refugia del tiempo, del sol, de la lluvia. Qué bueno es que ir a casa y encontrar un lugar de refugio. Pero también, qué importante de todo lo que hablamos, ¿no? Y que entendamos de que Cristo es mi refugio. Voy a Jesús cuando tengo que descansar. Dice en Mateo 11:28. Ahí lo tenemos, a ver. No. Ya viene. Dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados,
que yo os haré descansar. Venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Qué bueno es que cuando nosotros como hijos de Dios podemos encontrar en su presencia el hogar de mi vida. Qué bueno que hacerlo a Jesús el hogar de mi vida. Qué lástima cuando vemos que gente que a lo largo de la vida cristiana, muchos años en el Señor, cuando tienen que tomar decisiones, no la toman en el Señor, sino que la toman por sus propias opiniones. Y por eso nunca ellos van a estar descansando en Él, porque se manejan en su propia carne, ¿no? Y después también dice el Salmo 91, 2, el que habita, Salmo 91, 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré, yo Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Les puedo asegurar que Jesús es nuestro refugio en la tormenta. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue en el 2019, en donde yo perdí a mi papá, un compañero a quien no dejo de amar, y realmente cuando uno pasa por ese valle de la sombra y de la muerte, realmente no se lo deseo a nadie, pero uno se ha entristecido. Y cuando realmente uno pierde a alguien que ama, que fue la pérdida más fuerte que he tenido en mi vida, cuesta volver al carril en donde uno se siente bien. Porque yo le decía a mi mujer, va pasando el tiempo y siento como que nada me satisface. La verdad de que mi vida era antes del 2019 una cosa y hoy es otra. Pero en todo ese momento de crisis que uno vive cuando uno pasa por tormentas, qué bueno que podamos encontrar en Jesús aquella persona que consuela nuestra alma, nuestra mente. Y fue así que poco a poco el Señor fue fortaleciendo mi alma y mi ser. Porque yo tenía que entender que no era mi compromiso, no era por mí, sino que también yo arrastraba a una familia que yo tenía que bendecir. Y si yo en mi hogar no le llevaba el fuego del Señor, poco a poco se iba a apagar. Y también ha pasado a lo largo de la vida cristiana. Por eso también nombraba hace un ratito cuando fuimos a Ituzaingó, que uno estaba tomando decisiones. Y la canción que hablaba, que cantaban los chicos de Última, hablaba de ese espíritu de religión, ¿no? De esa forma que teníamos nosotros. Y a veces uno no es tan estructurado. Y en la iglesia donde yo venía, si bien había mucha escritura, pero no hacía falta algo, que había una parte que yo no la había entendido, y con todas las personas que prácticamente he hablado, también le pasaba lo mismo, que era tener una comunión con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de Dios, que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él no lo dejó solo a los discípulos. Voy a enviar un consolador para que estén todos los días con ustedes. Espérenlo. Ese Espíritu Santo que un día descendió, dice, ¿cómo dice que descendió? ¿Cómo? Pues se me van a hablar bien fuerte porque estoy sordo. O sea, estoy por cumplir los 49 años. Como lengua de fuego, ¿no? Dice también de que descendió y dice que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron empoderados por su presencia. Aquel Pedro que negaba a Jesucristo ya no tenía ese temor, sino que él hablaba y, como decía hace un ratito, 3.000 personas conocieron al Señor. Después sigue avanzando en el libro de los Hechos, 5.000 personas conocían. ¿Por qué? Porque estaban encendidos y ellos tenían algo que no tenían antes. Ese Jesús que un día los acompañó, que le mostró el camino, cómo era el tema de la sanidad, del mensaje. Ese Jesús que los había fortalecido, Él ya se iba a ir.
pero Él dijo, voy a estar todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y allí envió el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, ¿saben a quién nos revela? A la persona de Jesús. Cuando yo me acerco a Él en oración, cuando yo me acerco a Él en intimidad, me revela la persona. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Me va transformando y me hace conocer a Jesucristo. Por eso ellos iban y tenían un objetivo, tenían una misión, tenían de entregar la palabra, porque Jesucristo ya se lo había marcado anteriormente. Y ellos tenían un propósito, que era entregar el Evangelio como tenemos la iglesia aquí en Avellaneda. Jesucristo vino a buscar y a sanar aquello que se había perdido. Hay una canción que es muy linda, que cuando hablábamos del refugio en la tormenta, hay una canción que creo que la canta Danilo Montero, dice, dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa, fresca unción llenará mi corazón, dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Qué lindo poder sentirlo a través del Espíritu Santo a Jesucristo, porque en el momento de la angustia, en el momento en que yo no puedo más, Él es con una fresca palabra, es el que llena nuestro corazón. Y si en mi hogar no tengo a Jesucristo, me está faltando todo. Así que qué importante que a lo largo de la vida cristiana, usted no se lo vuelva común. Quizás su vida, miren lo que me ha pasado a mí. Yo cambié de iglesia cuando yo acepté al Señor a los 12 años. Estuve sirviendo en una iglesia muy chiquitita. Por circunstancias tuve que congregarme en otra, en donde también estuve 15 años congregado, en donde la iglesia también me cobijó, pero había un momento dado que la iglesia se empezó a mezclar tanto con el mundo que me había afectado la vida espiritual. Cerca del año 2000 nos juntamos con la familia y cada uno iba diciendo lo que pretendía, lo que quería para su vida. Y yo, tristemente, le abrí el corazón a mi familia y le digo, miren, yo no creo que la vida cristiana sea esto. Yo creo que hay más. Yo creo que hay algo que me está faltando, porque a lo largo del tiempo, cuando yo conocí, éramos fuego, pero a lo largo del tiempo me estoy dando cuenta que me estoy apagando. Y yo como padre, consciente y conocedor de la palabra de Dios, sabía que hay algo que me estaba faltando y me desesperaba. ¿Qué es lo que pasa? Dice el profeta Habacuc que estaba desesperado y le dice, Jehová, ¿qué pasa con tu pueblo? ¿Qué pasa que sigue igual? ¿Qué pasa que no se está siendo transformado? ¿Qué pasa que estamos adormecidos? ¿Te has olvidado de nosotros? Quizás vos en tu hogar estás pensando lo mismo que el profeta. Veo que pasa el tiempo y mi marido no cambia. Mi marido no tiene ambición de nada. Viene del trabajo, se queda callado, se va a dormir, se levanta. ¿Qué pasa que mi esposa ya no busca más al Señor? Que se siente más feliz con las compañeras del mundo en su trabajo que estar a mi lado. ¿Qué pasa que mis hijos están desparramando y están absorbiendo más las cosas de este mundo que las cosas espirituales? No améis al mundo. Joven, no améis al mundo, dijo el Señor. Nos marcó, nos retó. Porque las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y saben una cosa, el que permanece en mí va a encontrar bendición. Pero sin embargo, ¿cómo nos atrae el mundo? Y el diablo está haciendo estrago. Está haciendo estrago porque estamos descuidando nuestro hogar. Esto que está acá, ¿no? El otro día lo marcaba el pastor y lo marcaba en cada mensaje, ¿no? Creo que te habrás cansado de hablar del teléfono. Pero esto lo que está acá está haciendo estragos en nuestro hogar. Por acá abrimos la puerta. Y es importante que nosotros como hijos de Dios empecemos a detectar lo que nos está afectando. Por acá está entrando pornografía, por acá está entrando el juego.
Yo me quedo asombrado con los muchachos del trabajo. No, estuve apostando acá y el otro día gané tanta plata y yo Y después terminan siempre pidiéndome vale, no tengo plata y siempre están secos. Pero no solamente que entra la pornografía, sino que entra la distracción. Horas, horas pasa. Yo miro mucho a Messi, me encanta que el fútbol lo veo y como decía un periodista español, no sé qué decía, qué voy a hacer cuando Messi deje de jugar. En el corazón de él, Messi lo era todo. Y uno a veces consume cosas, se distrae y pasa el tiempo, mientras en nuestro hogar, nuestros hijos están consumiendo cosas que no corresponden. Vamos a seguir avanzando. Dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hermanos, por más que tengas un buen carácter, por más que seas un buen papá, que tengas un montón de atributos que pueden bendecir la vida de tu hijo, pero si Cristo no está en el hogar, si Cristo no está en el corazón de tu hijo, si vos no te esforzás para tener un hogar y tener la llama encendida, lamentablemente el enemigo puede hacer un montón de cosas. Que en definitiva, como ayer hablaba con una persona con una angustia tremenda, una familia ensamblada, entristecida, angustiada, porque la mujer no aceptaba el hijo del otro. Así como estas cosas hay un montón. Y la mujer lo puso entre la espada y la pared. Si vos no dejás a tu hijo, conmigo no estás más. Y él ya tiene un hijo. Y yo lo escuchaba hablar a este chico, yo digo, qué difícil, ¿no? Qué difícil de cuando vos amás a alguien, que vos pensás formar un hogar, que te salgan con este planteo. Pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se descuidaron tanto para que esa mujer llegue a tener este pensamiento? Deja a tu hijo. Es algo que yo no lo puedo entender. Ayer también a la mañana, mientras preparaba el mensaje, me fui a comprar una facturita al frente de casa. Una mujer me dice, sí, porque del mundo, cuando yo me comprometí, tuve a mi primer hijo, a los 3 meses lo tuve que dejar porque él me estaba haciendo infiel. Y a partir de eso, porque yo me quedé con mis hijos, tuve que salir a trabajar, me contaba que trabajaba en la panadería y me contaba de que estaba prácticamente casi todo el día afuera para darle un bienestar a sus hijos. Pero ¿sabes qué? Me dice, mi hijo me reclama, yo caí en las drogas porque vos, mamá, me dejaste. ¿Cómo podemos ver hogares que se destruyen? Y ¿saben una cosa? Por más que vengamos a la iglesia, no es garantía de que tu hogar esté la llama del Señor. Por eso yo cuando estaba entristecido por tantos años y esa angustia que me invadía, dije, no puede ser. Hay algo que yo he perdido. El gozo del Espíritu Santo en mi vida ya no lo tengo. Y eso me desesperaba, porque por más que iba a la iglesia y por más que yo quería estar atento, me iba vacío. En mi mente trabajaban esos ratones en donde veía todo mal. ¿Y cómo puede ser que esta sea la iglesia de Dios cuando yo no siento nada? ¿Y saben qué hacía? Primero, miraba la hora, terminaba, y mire que tenía responsabilidad en la iglesia. Pero cuando vos estás vacío, no miras nada. Me iba. Hasta que un momento, cuando fui a Senda de Vida, no estoy promocionando a la iglesia, no estoy promocionando a la iglesia, pero cuando fui a Senda de Vida, pude sentir algo especial. Ese gozo que había perdido, el Señor me lo empezó a devolver y se me caían las lágrimas. Yo podía ver que otras personas que se integraban a la iglesia, lo primero que hacía era tocado por el Espíritu Santo. Y yo no sabía que había un mover del Espíritu Santo que podía transformar. Y cuando Dios pone el corazón como lo está acá, en esta mañana, el Señor todo lo transforma. Pero hubo un pasaje,
Yo no voy a... Vamos avanzando con el tiempo, yo voy a adelantarme de todos los textos y quiero ir terminando porque si no se nos va, ¿no? Y hay un hombre de Dios, que cuando yo descubrí este pasaje, realmente el Señor me habló. Y yo quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Y vamos a leer Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Este hombre, Moisés, tenía una intimidad con el Padre cara a cara. Yo creo que hay hombres de Dios, pero la intimidad que había tenido Moisés no lo había logrado ninguno. Y dice su palabra. Y dijo Moisés a Jehová en el 12, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracias en mis ojos. Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado, esto le decía a Moisés, mire con qué intimidad, él hablaba con el Padre. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dice en el 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí estaba pasando una situación que era muy difícil para Moisés. Moisés se había criado en los lugares mejores de Egipto. Habían querido extinguir a todos los primogénitos de los hijos de Israel. El pueblo de Israel había entrado en Egipto por necesidad, por hambruna, y el pueblo de Egipto lo tomó como esclavo. Y pasó el tiempo, vamos pasando los músicos, ¿sí? Y pasó el tiempo en donde él adquirió en su vida un montón de recursos valiosos de los egipcios. Pero al ver que su pueblo estaba pasando necesidad, dice que en una situación de que un egipcio maltrataba a un israelita, él lo mató. Y después se encontró en otra situación en donde había unos israelitas que estaban peleando entre ellos. Y él fue como el libertador a querer resolver. Y ellos le dijeron, ¿quién sos vos? Para vos venir acá a ponerte como libertador de nosotros. ¿Quién sos vos? Y eso le dolió. Dice que se apartó, estuvo 40 años apartado, cuidando ovejas. Y él entró en un proceso, hasta que en un momento él formó su hogar allá en las tierras de Jetro, que una zarza ardiente, que era Jehová, una zarza que no se apagaba nunca, les dio el propósito para su vida, que él iba a ser el libertador. Y él fue pegado a Jehová, y Jehová le hablaba, y él tenía intimidad con él, y Jehová le iba revelando lo que tenía que hacer, y él empezó a descubrir un montón de cosas, y ha podido ver milagros que ninguno de nosotros ha podido ver. Y él tenía un propósito, dice que también se apartó con Jehová, una vez que había liberado al pueblo de Israel, lo llevó al desierto. Dice que el mar rojo se abrió, para que este pueblo pueda salir de esa tierra de esclavitud. Y él pudo llevar a este pueblo a una victoria, porque había una promesa. El pueblo tenía una promesa, que había una tierra prometida para cada uno de ellos. Y esa tierra prometida era en donde iba a ser un hogar feliz. Quizás ese hogar, esa tierra prometida que vos estás deseando hoy, en esta mañana tener. Y dice que Moisés se apartó en un momento a estar con Jehová, y él le fue hablando y estaba con Jehová, que le estaba entregando
los 10 mandamientos. Esas promesas, esa obediencia que iba a bendecir al pueblo si estaban ordenados. Y dice de que en ese momento el pueblo empezó a desenfocarse porque Moisés tardaba. Dice que fueron Aarón. Aarón recibe al pueblo y le dice, haznos un becerro. Porque parece que ya Moisés ya no va a venir con nosotros. Haznos algo que adorar. Quizás vos en tu vida tenés a dioses en tu vida, el teléfono, el fútbol, un deporte, lo que sea, tu trabajo, la pornografía. ¿Qué Dios tenés en tu vida que tenés que hoy, que has creado y te cuesta dejar de adorar? Y dice que Aarón tontamente aceptó lo que dijo, lo que quería el pueblo. Todos se sacaron sus aritos, todos se sacaron lo que tenían para tener algo a que adorar. Y dice Jehová, Moisés, desciende porque el pueblo se está desenfocando. Por eso es importante, hermano, si querés tener un hogar bendecido, si querés crecer en el Señor, no te desenfoques de su presencia. Y le dice, desciende porque el pueblo se ha descarrilado. Dice que en ese día 3.000 hombres murieron. A Dios, a Jehová le dolió mucho esa desobediencia. Le dolió tanto. ¿Cómo puede ser que mi pueblo, ese que me adoraba, ese que me buscaba, que en el momento de la necesidad yo estaba, el maná nunca le faltó el pan? Cuando me los iban a matar, Jesús abrió el mar. Que cuando tenían sed de una roca sacó agua. ¿Cómo puede ser que mi pueblo esté en esta postura? Pero el Señor llegó un momento dado que le dice a Moisés, Moisés, voy a enviar un ángel. No quiero estar pegado porque en otra que se mande mi pueblo los voy a destruir. No quiero estar tan pegado. Y eso al que le dolió en el alma, en la profundidad de su corazón fue a Moisés. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo que no vas a estar conmigo? Si yo he estado contigo, este es pueblo tuyo. Tú lo has sacado. Y le dice, Jehová, si tú me miraste con esos ojos, te pido de que me acompañes. No te canses. Yo no sé, creo que Jehová lo estaba probando a Moisés. Lo estaba haciendo pasar por una situación que él no había vivido nunca. Él le estaba mostrando la importancia que era estar cerca de su presencia. Por eso, hermanos, a lo largo de la vida cristiana, si vos no estás cerca de tu presencia, te puedo asegurar que pronto vas a armar un becerro en tu vida. Para adorarlo, para seguirlo. Por eso es importante que los años de la vida cristiana no se vuelvan común en tu vida. Por eso, como decía, su presencia es mi bendición. Y le dice Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en un momento dado en el corazón, con esa intimidad que él tenía con el Padre, le dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Él prefería estar en el medio del desierto, de una sequía, con la presencia de Jehová, que en una tierra prometida sin su presencia. Hermanos, no pasa de la vida por tener bienes de este mundo. No pasa por tener confort. Muchos años también de mi vida, en esos momentos que uno estaba en el desierto, se afanaba por tener cosas. Mi vida se había desenfocado. Cuando mi vida se desenfocó, mi vida se entristeció. Y he perdido muchos años de mi vida por estar amando las cosas de este mundo. Pero les puedo asegurar de cuando la presencia del Señor volvió a mi corazón, Él lo transformó todo. Él va a transformar tu vida. Él va a ser el fuego de tu hoguera.